Vamos a continuar con las ponencias del día de hoy. A cargo del doctor Francisco Jiménez, va a presentar parálisis supranuclear progresiva. Muchas gracias, doctora, por su amable presentación. Ahora acabamos de ver una hipercinesia, ahora vamos a ver una hipocinesia. La parálisis supranuclear progresiva. Este paciente es de los originales descritos por el doctor Richardson, el doctor Steele Richardson Olszewski. La parálisis supranuclear progresiva también es conocida como síndrome de Steele Richardson Olszewski, en honor a los tres médicos que hicieron una descripción definitiva, y clásica de esta enfermedad, hasta entonces desconocida, no identificada. Es un parkinsonismo atípico, el principal de los parkinsonismos atípicos, hoy considerado ya como un espectro clínico de fenotipos que involucran anormalidades motoras, conductuales y de lenguaje. La neuropatología asociada consiste en la presencia específica de la proteína tau de 4 repeticiones, 4R, confirmada por autopsia. Es un diagnóstico prácticamente genético. Las 4 características distintivas de la parálisis supranuclear progresiva es parálisis supranuclear de la mirada vertical, inestabilidad postural con caídas inexplicables, asinesia o parkinsonismo y disfunción cognitiva conductual. En 1963, Richardson, Steele y Olszewski, más bien Steele, Richardson y Olszewski, presentaron el primer reporte clínico de 8 casos con oftalmoplegia supranuclear, parálisis pseudobulbar, distonía nucal y demencia, los cuales comparten una degeneración neurofibrilar subcortical extensa en las mismas topografías, todos los 8, a los cuales llamaron inicialmente Heterogeneous System Degeneration. Ya para 1964, el doctor Richardson decidió llamarle parálisis supranuclear progresiva. Y en 1965, André Barbeau acuñó el término Steele Richardson Olszewski. Desde entonces se han registrado cientos de casos adicionales. Uno de esas personas que los ha identificado es el profesor Guillermo Enríquez Coronel. Me voy hacia atrás. ¿Me pasa la anterior? Él es el doctor Richard. El apuntador, ¿dónde? Ahí está. Él fue el médico clínico al cual llegaron sus pacientes. Uno de ellos era un amigo que llegó y dice, bueno, fíjate que tengo inestabilidad. Poco después, fíjate que me he caído. Era hombre de negocios, fíjate que me da trabajo ya hacer los cálculos y manejar a las personas. Entonces el doctor Richard Kiffel comisionó a este joven estudiante, el doctor John Steele, para que estudiara a los pacientes y sobre todo se coordinara con el doctor Jerzy Olszewski, un polaco que nació en Lituania, entonces Lituania era parte de Polonia, que había migrado a Canadá y que hizo los estudios histopatológicos importantísimos para completar el diagnóstico. Me tocó hablar con el doctor John Steele en Filadelfia y a mí se me hizo pues injusto que le hayan quitado el nombre de Steele Richardson Olszewski. Y me dijo, oiga usted, ¿por qué le quitaron? Dice, mire, en aquel tiempo yo era un joven
pues que tenía ganas, tenía mucha iniciativa, y el profesor Richardson me encargó que estudiara los casos, los recopilara y que me pusiera en contacto con el doctor Oseski. O sea, trabajó activamente tanto en el estudio histopatológico y clínico. Y era el motor como todo, los jóvenes. Los jóvenes son unos motores para los médicos viejos que están un poco anquilosados y con poca energía. Entonces, ¿por qué Steele? Porque Steele Richardson, porque él fue el que preparó el manuscrito. ¿Sí? Si no, o sea, ese motor, quizás ahí se hubieran quedado sus casos ahí archivados. El video, por favor. Él es el doctor John Steele, como lo conocí. Aquí va a estar, le da clic al video para que corra, allá en el centro. Ahí. Ajá. Él está describiendo uno de los casos del doctor Richardson, siempre le dio lugar a su maestro. Bueno, vamos a pasar. Van a aparecer ahorita uno de los casos originales. Ven cómo tiene parálisis de la mirada horizontal limitada, pero la parálisis vertical es muy notoria. Quiero recordarles que la parálisis horizontal es la que más se afecta en los pacientes neurológicos, seguida de la parálisis vertical hacia arriba. Y por último, la parálisis vertical de infraversión. Aquí estamos viendo cómo está desencadenando el reflejo vestíbulo ocular con la maniobra de muñeca. Y está demostrando que bajo la maniobra de muñeca sí, los ojos sí pueden incursionar hacia arriba, hacia abajo y en todas las direcciones. Quiero decirles que esto es válido en las etapas iniciales, pero una vez que avanza la neurodegeneración y que se degeneran los núcleos oculomotores en el tallo cerebral, se pierde la maniobra de muñeca y quedan los pacientes con parálisis estática. Y hacer esa aclaración es importante. En cuanto a la epidemiología, no es una enfermedad frecuente, una incidencia de alrededor de 0.3 a 0.4 por 100,000 habitantes. En la edad de 50 a 59 años aumenta a 1.7 por 100,000 habitantes y de los 80 a los 89, 14.7. La prevalencia es de 3 a 7 por cada 100,000. Sin embargo, prevalencias recientes publicadas en Japón y otras en Europa estiman que entre los 70 y 79 años hay 18 pacientes por 100,000 habitantes, y en Japón un estudio en que ya incluyen a todas las variantes de parálisis supranuclear progresiva, no solamente la Richardson, como la que vimos ahorita. La incidencia en todas las edades es de 18. Entonces la hemos subestimado. Es un video, creo. No cambia. En cuanto a la hepatogenia, pues confluyen varios factores: el medio ambiente, la genética, el estrés oxidativo, principalmente en la mitocondria, y la propagación recientemente de la tau fibrilar hiperfosforilada en forma similar a los priones. La tau hiperfosforilada funciona como un prión y se siembran semillas. Cuando una célula se destruye, esas semillas de tau
infectan a través de la sinapsis a otras neuronas, a otras células gliales, incluso a los oligondrocitos. Y de esta manera propagándose. El medio ambiental es importante, puesto que en Francia se han determinado algunas regiones muy contaminadas en que hay clúster de pacientes, o sea, aumenta la incidencia notablemente. Por lo tanto, el medio ambiental puede jugar un papel muy importante. Se pensaba que la genética no jugaba un papel muy importante en la enfermedad de Parkinson, pero aquí la doctora Silvia no me va a desmentir. Las enfermedades genéticas siguen una regla del 10 al 15%. Siempre va a haber un 10% de individuos que tienen una herencia genética para Parkinson o lo que ustedes gusten. Entonces, por la mutación de este gen, el MAP, es la microtúbulo asociada a proteína taupatía, puede sufrir una mutación. Y de hecho se han descrito ya, esto da motivo a que se hagan estudios más acuiciosos epidemiológicos, ya muchas familias con una herencia autosómica dominante. Entonces en el futuro tenemos que ponernos muy listos y pensar que la parálisis supranuclear progresiva puede ser hereditaria, pero que no esperemos encontrarla con la variedad Richardson, con parálisis supranuclear progresiva, trastornos de la marcha, con caídas, etc., sino con otras variantes que ahorita vamos a ver. Estas son las estructuras que más frecuentemente se afectan. En primer lugar, la sustancia negra, seguida del núcleo subtalámico, luego del globus pálido interno, posteriormente del complejo oculomotor, la matriz gris periaqueductal, el colículo superior, la base del puente, el núcleo dentado, también se involucra el cerebelo, y la participación de la corteza cerebral también es cada vez más reconocida. Y vamos a ver algunas variantes. De tal manera que la degeneración del lobo frontal es la causa de la inhibición y la apatía en los pacientes. En el paciente con PSP con alteraciones conductuales o del lóbulo frontal. El lobo parietal es la causa de síndrome de miembro enajenado y de la apraxia que se ve en estos pacientes. Y el lóbulo temporal es responsable de las alteraciones del habla y del lenguaje. El mesencéfalo es el responsable de las anormalidades motoras. Sí, el mesencéfalo es causa de la parálisis supranuclear. Y ya cuando ya se queda el paciente con una automoplegia estable, estática, pues ya se afectaron los núcleos del tallo cerebral, del puente, del bulbo. La sustancia negra es la causa del parkinsonismo que se ve en algunos pacientes, o en todos casi. El puente y el bulbo de la inestabilidad postural y de la disfunción cerebelosa, y los ganglios basales también del parkinsonismo. Estas son las características distintivas de fisiopatología de esta neurodegeneración, y las características histológicas de la PSP incluyen la pérdida neuronal. Siempre hablamos de la proteína, tau y todo, pero sospechamos que el principal fenómeno de las enfermedades neurodegenerativas es la pérdida neuronal. Y ahí está el inicio de la fisiopatología que no la hemos identificado y andamos buscando ya la proteína tau, cuando probablemente sea un epifenómeno y a su vez un factor de diseminación. Es las dos cosas. La gliosis es muy importante. Las inclusiones filamentosas tau positivas en astrocitos, en penacho,
es una de las causas más distintivas de la PSP. Y las inclusiones citoplasmáticas en neuronas sobrevivientes, los ovillos neurofibrilares globosos, no todas las inclusiones son globosas. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí está una célula, una neurona sobreviviente individual con una inclusión globosa de proteína tau. Aunque no es específico, pero más específico son la afección de los astocitos en penacho o melenudos, astocitos melenudos. En AC, ovillos neurofibrulares, en las imágenes BDE, ovillos neurofibrulares globosos tau, tau positivos en la sustancia negra. En la imagen G, astrocitos en penacho, tau positivos en el estriado. Y oligonocitos enrollados, en la sustancia negra, en H. Vean, es muy característicos los oligonocitos. Y astrocitos con depósito sentado en la cápsula interna. La siguiente, por favor. Las características clínicas inherentes a todas las formas de PSP es la inestabilidad postural y caídas inexplicables. Siempre que tengas un paciente con caídas inexplicables, que hay que tener alerta en PSP. O si no hay un cuadro clínico que las explique, con una vestibulopatía crónica, etcétera, una neuropatía. Anormalidades oculomotoras, que ya hablamos, la afección motora, las anomalías cognitivas y conductuales y el trastorno del sueño que ver. Este esquema nos explica que, como todas las neurodegeneraciones, la PSP tiene una etapa presintomática donde la neuroreacción, o sea, la patología, se va desarrollando hasta llegar a una carga suficiente para pasar a dar manifestaciones clínicas. Quiero decirles, esto está en base a estudios en bancos de cerebro con PSP demostrada. Muchos de estos pacientes nunca van a pasar a la etapa clínica. Y cuando pasan a la etapa clínica pueden tener síntomas muy leves, muy discretos, y esto se llama un PSP sugestivo. Del PSP sugestivo vamos a pasar a las múltiples variantes de PSP que a continuación vamos a hablar. Las formas para llegar, casi todos evolucionan con los años para llegar a la forma de la variante del síndrome de Richardson, para luego ocurrir la muerte. La inestabilidad postural y las caídas, clásicamente los pacientes presentan una marcha rígida de base amplia, a diferencia del Parkinson, que tiene una base de sustentación estrecha. Tienden a tender sus rodillas y tronco extendidos, a diferencia del Parkinson, que los tienen flexionados, y los brazos ligeramente aducidos cuando caminan. Tienden a tambalearse como en resorte, lo que se ha llamado la marcha de marinero borracho, y caídas por lo generalmente son hacia atrás, pero pueden ser en cualquier dirección. Aquí vamos a ver en este video, si me ayuda la doctora, por favor. En la parte superior, la paciente no va a tener una pista, y en la parte inferior va a tener pista para caminar. Vean, le está midiendo el mismo tiempo. Vean que es mucho más eficiente cuando tiene una pista. Ya llegó a la puerta, apenas la señora vaya, apenas alcanzar la puerta, ya pasó.
Este fenómeno pues también le sirve a los enfermos con enfermedad de Parkinson, pero muchas veces no nos hacemos conscientes que también la parálisis supranuclear progresiva tiene ese fenómeno y que lo podemos ayudarlo para mejorar su funcionalidad en la marcha. La siguiente. La tendencia a las caídas la probamos con la prueba de pull test de jalón. Vean ahí el médico examinador, pues si no lo sostiene el paciente cae. Eso puede pasar en enfermedad de Parkinson en estadios más avanzados, pero en ellos, aún en estadios tempranos ocurre y es una característica que debemos de atender. Este paciente no está tan afecto, pero con la prueba de pull test se cae fácilmente. Parálisis supranuclear progresiva hay que sospechar. La siguiente, por favor. La oftalmoplegia supranuclear o oftalmoplegia es el sello clínico de la PSP, pero puede tardar hasta 10 años en desarrollarse. Entonces, eso es lo que hace difícil el diagnóstico. La lentificación de las sacadas verticales es el primer signo. Debemos de acostumbrarnos a explorar las sacadas verticales y horizontales y enseguida es seguida de la limitación del arco sacádico. Los movimientos de persecución de los ojos son lentos, espasmódicos e hipométricos con fijación inestable. Y ahorita vamos a ver por qué la fijación inestable, por las llamadas ondas cuadradas. Y la manera de probarlo clínicamente es la maniobra oculocefálica o la maniobra de la muñeca. Vamos a ver otra vez este video. Vean, le está pidiendo la doctora que la está explorando que dirige la mirada. Los lados horizontales vemos que está muy limitada, pero más limitada en la mirada vertical. Vean que la cara tiene una fase de asombro perpetuo. Y esto es debido a que tienen distonía de todos los músculos de la cara. Vean esa cara y no la olviden. Las instrucciones sacádicas en fijación o las ondas cuadradas que ahorita vamos a ver con un ejemplo, la pérdida del istmo optoquinético mayor en la dirección vertical, hay que acostumbrarnos a hacer la exploración del istmo optoquinético. Es rápido, la pérdida de la convergencia es algo muy importante, ellos pierden la convergencia. El blefarospasmo y la apraxia palpebral es una característica secundaria y la expresión facial clásica de sorpresa perpetua, asombro, mala, que da, a la cual contribuye la oftalmoplegia. Vamos a ver una apraxia de la apertura palpebral. La diferencia con un blefarospasmo, ¿saben cuál es la diferencia con un blefarospasmo? No, que el blefarospasmo es un cierre forzado de los ojos, apretado. Y en estos, no, nada más cierran los ojos, pero no los pueden abrir. También se llama blefarocólisis. La siguiente. Vamos a ver, esto es muy importante, eso lo podemos explorar ahí en el consultorio. Le ponemos al frente el dedo, que mire el dedo, y ya nos esperamos a ver si hace las instrucciones horizontales rápidas, que se llama onda sacádica. Como bien dijo el doctor Jorge Bernal, la clínica la madre de la medicina. Si tenemos eso, pues también los de Parkinson pueden tener, pero con todas las que estamos ya orientándonos más. Vamos a ver el istmo optoquinético, que lo podemos explorar. En el consultorio yo lo hago porque el doctor Guillermo García Ramos una vez me hizo el favor de regalarme una tira para explorar el istmo optoquinético. Sí. Además, pero con la cinta que me regalaste. Ahí arriba está con lentes de Francia, pero miren,
le están explorando el estado autokinético a la izquierda, véanlo, sí hay. Pero vamos a ver el otro, de una persona normal, y vean la diferencia. Está con lentes de Fresnel. También la bradicinesia con micrografía es marcada y característica del parkinsonismo en PSP, la variedad parkinsonismo. La prueba de golpeteo de los dedos tiene una diferencia con la enfermedad de Parkinson. Los pacientes con PSP pueden mostrar golpeteos rápidos, de baja amplitud, pero no muestran fenómenos de decremento. El Parkinson empieza así y luego empieza a bajar de decremento. Ellos no. Y la rigidez es más evidente en el cuello y en el tronco, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, que es más evidente en las extremidades. Y se presenta retrocólisis. Antes se pensaba que era más frecuente, prevalente, y es alrededor del 25%, lo que se ha llamado el signo de cuello de cisne. La siguiente, por favor. Vamos a ver este video. Es con su mano derecha, vemos que prácticamente le falla, ¿verdad? No hay una coordinación buena, pero está rápido. Ahora vemos con el lado más afectado y ahí sí es más evidente el fallo. De alguna manera estamos probando la función motora. La cara rígida y móvil como de asomo permanente y con surcos profundos debido a la distonía. Los surcos del prócerus se llaman, surcos del prócerus. Se hacen muy profundos y esto es debido a que tienen distonía ahí de la cara, de la frente más. Y el signo de Babinski está presente en alrededor de 30% de los casos, por lo tanto, el signo de Babinski es uno de los signos más importantes de la neurología clínica, el más famoso de la neurología clínica. Y no nos cuesta mucho hacerlo. La disartria es espástica, hay disfonía y disfagia también. Son severas en etapas medias y avanzadas de la enfermedad, por lo que hay que colocar sonda gástrica, la siguiente, para alimentarlos adecuadamente. La siguiente. Aquí vamos a tener un caso de parkinsonismo rígido kinético. Acá está en el inicio. Aquí, cerquita de aquí va a aparecer si le da clic. Ajá. Bueno, ahí se puede apreciar de forma indirecta la rigidez, la gran rigidez y más en el cuello, que la bradicinesia. La siguiente, por favor. Vamos a ver el caso de es una disartria muy especial, espástica, hipokinética. ¿Le puedo aumentar el volumen? Y es espástica, lenta. La siguiente, por favor. Las anomalías cognitivas y conductuales muy frecuentes por difusión del lóbulo frontal,
Hay deterioro del pensamiento abstracto, disminución de la fluidez verbal, perseveración motora, también como manifestación de disfunción frontal, alteraciones del comportamiento frontal conductuales y parálisis pseudobulbar. Ahorita vamos a ver los casos. Los déficits cognitivos frontales disejecutivos se presentan de forma temprana y pueden ser muy severos. La siguiente, por favor. A ver si hay un video. Aquí tiene incontinencia mononuclear o lo que se llama parálisis pseudobulbar. Es por afección del lóbulo frontal. De repente el paciente se resulta llorando, riéndose o sin un motivo aparentemente justificable. La siguiente, por favor. La moria, se le llamaba moria, ¿verdad? También en la ELA la presentan. La siguiente, por favor. El signo del aplauso es una perseverancia motriz. Le piden que repita 3 veces y él se pasa. Se llama perseverancia motriz y es una manifestación de disfunción del lóbulo frontal. Los videos enseñan más que cualquier cosa. Con esto no se les va a olvidar. Así, siempre hay que explorar la perseverancia motriz en ellos. A ver las maniobras de Luria. Alexander Romanovich Luria, el más grande de los neuropsicólogos soviético que luego se emigró a Estados Unidos, es el padre de la... Lo tomó Norman Geuschen y Geuschen desarrolló más. Y hay una pleito en las escuelas. Ven que no lo puede seguir. Es una prueba sencillísima que podemos hacer en el consultorio y darnos cuenta que el paciente está mal. Aparentemente entra bien y todo, pero la siguiente. Las variantes fenotípicas, la siguiente, por favor. En el 2017 hubo una revisión sistemática de 261 pacientes con diagnóstico patológico de PSP ya controlado y 231 controles y demostró la existencia de una alta prevalencia de fenotipos de PSP diferentes al síndrome de Richardson. De ahí surgió la necesidad de una reclasificación de la enfermedad. Además, se identificó la presencia de una considerable sobreposición clínica con otros trastornos neurodegenerativos. O sea, estos pacientes con PSP comprobado pueden tener también cambios similares al Alzheimer. O sea, depósitos de PSP, pero es diferente, es 3-4 de Tau y las placas seniles. Puede haber manifestaciones de enfermedad por cuerpos argirófilos, hasta en el 38%. Es una enfermedad que no hemos identificado bien y que coexiste y quizás está contribuyendo a las manifestaciones. Y también tienen datos de enfermedad de Parkinson con alfa-sinucleína, similares también a las demencias de cuerpo de Lewy, hasta en el 20-30%. O sea, todas las patologías son mixtas, pero desde luego predomina la Tau, el acúmulo de Tau anormal de 4 repeticiones. Son como 10 fenotipos diferentes de PSP, pero ahorita vamos a tratar de verlos. El síndrome de Richard no es la forma clásica. En los primeros 2 años es poco frecuente, alrededor del 24%.
Hay inestabilidad postural y caídas precoces, lentificación de las sacadas verticales, la característica, que luego conduce a una parálisis de la mirada, disfunción cognitiva, predominio de rigidez axial y retrocólisis es la que más presenta retrocólisis. La retrocólisis es una distonía hacia atrás. Presenta alrededor del 24% de los casos de PSP, a diferencia de lo que se creía antes, que era más frecuente. Aquí está uno de los casos del doctor Richardson. ¿Podemos correr el video? Vean cómo el paso es largo, la base de sesión amplia, tiene el cuello de cisne, no puede encontrar el objeto porque tiene ya una plegia severa, y acuérdense que tienen alteración de la convergencia, por eso no puede ver la cara de asombro, la distonía de la cara, distonía mandíbula con apertura, un fenómeno en apertura. La siguiente. Los otros fenotipos que a continuación vamos a describir están basados en las características predominantes tempranas, las cuales se van desvaneciendo a medida que la neurocognición progresa y desarrollan otras características de PSP. Este esquema taxonómico fue ideado con la intención de hacer un diagnóstico más temprano de otras variantes, no la clásica, con la intención de hacer un diagnóstico temprano y también una interpretación temprana. Porque si bien nuestra meta es encontrar una terapia que cambie el curso de la neurodegeneración o neuroprotección que está en desuso, lo vamos a hacer en la etapa preclínica o en las etapas sutiles de la enfermedad. Es donde podemos encontrar una respuesta a todas las terapéuticas que a continuación vamos a ver. Porque si ya la damos cuando ya está la neurodegeneración bien establecida, pues no vamos a obtener. Ya el paciente no tiene neuronas. ¿Qué le vamos a salvar? Le vamos a limpiar de PSP, de beta amiloide, como a la enfermedad de Alzheimer, que también hay muchos depósitos de beta amiloide en la PSP. Esta es la doctora Irene Littman, amiga del doctor Enríquez Coronel. Ha venido un par de veces a Puebla, a Pueblita la Bella, en una de las primeras, como embajadora de la Movement Disorder. La tuvimos, ¿verdad?, en la primera y segunda y tercera de las reuniones anuales que tuvimos. O sea, hemos tenido representantes muy importantes, entre ellos el doctor Alberto Spay, Micheli, del doctor Federico Micheli, de Argentina, maestro de Argentina. El PSP con parkinsonismo predominante es muy característico, es la segunda causa, es la segunda presentación, y la aparición es muy asimétrica de parkinsonismo en las extremidades, simula la enfermedad de Parkinson, presenta una respuesta terapéutica inicial moderada a la levodopa que luego se desvanece, pero que puede ser sostenida en algunos de los casos, de ahí lo que hace difícil el diagnóstico. Su progresión es más lenta comparado con la variante de PSP, síndrome de Richardson. Estos casos con mucha frecuencia se confunden con enfermedad de Parkinson idiopática, sobre todo cuando no hay tanta experiencia. La siguiente, ¿verdad? Vamos a ver un caso de parkinsonismo asimétrico. Es una variante PSP parkinsonismo. El lado izquierdo está mucho más afectado. Pero hay una característica, ¿ven la rigidez? Podemos apreciarla, aunque no lo estamos palpando, pero se ve como es más severa en el tronco que en las extremidades. La siguiente, por favor. La siguiente. El PSP con disfunción oculomotora, en este caso
el paciente empieza con disfunción oculomotora, con paresia y luego después parálisis oculomotora, como en Richardson. Sin embargo, no tiene alteración de la postura, no tienen caídas en la etapa inicial, ni tienen parkinsonismo, ni otras características. Quiero decir que antes de que pase el tiempo, que el PCP variedad Parkinson sí presenta temblor de reposo, pueden tener, y ahí la dificultad con el Parkinson. Pero lo que nos ayuda es la respuesta a la levodopa y la progresión. Y son los que tienen la progresión más larga, la sobrevida más larga de todos los PCP. Vamos a ver el caso de una variante PCP con parálisis suprarrenal de la mirada. Casi no tiene afectada la mirada en sentido, los movimientos conjugados en sentido horizontal, pero sí en vertical. Y cuando tenemos duda hay que hacer reflejo vestibular o un estudio autoneurológico para que esté graficado. La siguiente, por favor. Deberíamos darle otra vez importancia a la neurofisiología, porque también es más barato, es más práctico. La siguiente, por favor. A ver, la tendencia a los... El PCP con inestabilidad postural. Este PC con inestabilidad postural empiezan exactamente como dice, con inestabilidad postural, caídas inexplicables, pero no tienen parálisis de la mirada, ni distonía del cuello, ni otras características, solamente eso. Y ahí le hicieron una prueba del Bull test, ya lo habíamos visto el paciente. Y esta es otra variante de congelación progresiva de la marcha. Los pacientes presentan freezing y ninguna otra característica. Y el freezing inicialmente es leve y luego se va haciendo más severo, hasta el grado que incapacita al paciente para caminar. Más tarde ya aparecen problemas de lenguaje, de disfunción oculomotora, de disfagia, disartria, disfonía. Sin embargo, hay que hacer otros diagnósticos diferenciales. Uno es el parkinsonismo farmacológico. Es el más frecuente de los parkinsonismos. Y en mi experiencia, no sé si no de ustedes, pero llegan pacientes que tienen paresia de los movimientos oculares, pero tienen una sarta de medicamentos antihipertensivos, sinaricina, flunaricina, etcétera, o otros que dan los gastroenterólogos, cualquiera. Y lo curioso, sorpresa, que les quito todo, los puedo cambiar a veces con mucha dificultad porque los cardiólogos a veces son reticentes. Y la sorpresa, con levodopa, los movimientos oculares se normalizan. Pero tú dices, en tu diagnóstico diferencial hay que considerar PCP. Es causa de alteración de los movimientos oculares, los movimientos pro-parkinsónicos o pro-distónicos. Los calcioantagonistas, los propulsores gástricos, metoclopramida, sinaricina, flunaricina. Es la otra variante con freezing, la que estábamos hablando. Llega un obstáculo y el freezing es más evidente, como ocurre en la enfermedad de Parkinson. Y eso es lo que tienen ellos. Y en este caso, pues estamos en un país desarrollado, lleva ahí sus utensilios para que les sirvan de pista y poder facilitar su marcha y estabilidad. La siguiente, por favor. La PCP con presentación frontal es más compleja. Se caracteriza por deterioro cognitivo o cambios conductuales atribuidos a disfunción del lóbulo frontal, incluyendo la variedad frontal demencia frontotemporal. Puede ser igual a una demencia frontotemporal.
Abarca características con apatía, bradifenia, disfunción ejecutiva, disminución de la fluidez verbal, una disfasia gramática, no fluente, hay desinhibición social, impulsividad y perseveración. Vamos a ver la maniobra de Luria de nuevo, que es algo que debemos hacer cuando tenemos un paciente con estas características, y muy sencillo, no lo puede ser y aparente está normal. La siguiente, por favor, voy a llegar hasta donde creo que lo más importante es la clínica, en este caso de las PCP. La siguiente. La presencia de la variante del habla y del lenguaje presenta la variante no fluente agramática de la fase progresiva primaria o apraxia progresiva del habla. Estos pacientes pues hablan en una forma telegrafiada, es igual que una fase primaria progresiva de la demencia frontotemporal, igual, nada más que estos pacientes se ha demostrado histopatológicamente que tienen patología Tau de 4 repeticiones. Quizás es un espectro, ¿verdad? Y se va a reconsiderar en el futuro. La siguiente. La variedad con esclerosis lateral primaria incluso se ha eliminado porque son casos muy extremadamente muy esporádicos y probablemente estamos ante la presencia de otra patología y no vale la pena. Siguiente. Cuando tenemos a alguien, pues mejor hay que pensar en otra. La presentación cerebrosa es lo mismo. La siguiente, por favor. Son muy pocos casos dentro de esta serie. Y cuando lo tenemos hay que pensar en otro diagnóstico, pero hay que tenerlo en consideración. Y el síndrome córtico-basal, PCP con síndrome córtico-basal predominante, es algo que es difícil de diagnosticar de la degeneración córtico-basal, que a continuación va a hablar nuestro colega. Y este es un caso que podría ejemplificar la variedad córtico-basal con una rigidez extremadamente asimétrica, con apraxia. Aquí no se demuestra el síndrome de extremidad ajena, es difícil encontrarlo. Yo lo encontré en varios pacientes, incluso tenía varios filmados. Y es muy difícil de diferenciarlo de la PCP. La siguiente, se encontró tan solo en 6 de 169 pacientes, o sea, muy frecuente. Pero la importancia está que después de la enfermedad córtico-basal es la segunda causa de síndrome córtico-basal, la PCP, seguida de la enfermedad de Alzheimer. Ahorita nos va a ilustrar. La siguiente, por favor. El diagnóstico de la PCP es clínico, eminentemente clínico. En vida se basa en la clínica. El diagnóstico temprano es difícil, como ya lo mencioné, ya que la enfermedad varía bastante clínicamente. Un ensayo de Levopa en pacientes con parkinsonismo sospecha PCP puede llegar en el diagnóstico. El examen neuropatológico sigue siendo el estándar de oro para su diagnóstico, pero es en estado post-mortem. La imagen aquí nos ayuda mucho. El signo del colibrí o del pingüino emperador. Aquí está. Hay una línea sagital que separa el puente del mesencéfalo. El mesencéfalo está muy adelgazado, como pueden ver, control normal.
y nos da la imagen del colibrí, pero desgraciadamente cuando aparece esta imagen ya el cuadro clínico del PSP es bastante florido y ya no tenemos dificultad para diagnosticarlo. Vemos esa misma, me encontré un artículo reciente donde ya utilizan la inteligencia artificial con protocolos y pueden hacer diferenciación en diferentes tipos de neurodegeneración, pero con una rapidez, con mucha rapidez y más precisión, con una sensibilidad del 90 y tantos %, una especificidad del 100% y una precisión del 100%, una precisión del 100%. Pero tienen que probarse en otra serie de pacientes, diferenciar incluso en los diferentes subtipos de PSP y con otras neurodegeneraciones. Lo hicieron en pacientes con normales y Parkinson, que es más fácil. Los criterios diagnósticos ya creo que no los vamos a obviar por cuestión del tiempo. Nos vamos más. Continuamos. Los criterios operacionales que los pueden ver. Y el tratamiento, pues, es brillante lo que se ha logrado en poder identificar las proteínas anómalas y con anticuerpos monoclonales tratar la siguiente de incidir sobre diferentes aspectos de la fisiopatología. La siguiente, por favor. Por ejemplo, la expresión del gene, silenciar la expresión del gene para que no se produzca la proteína tau. Todo está enfocado en la proteína tau hiperfosforada de 4 repeticiones. La traslación celular, o sea, impedir la diseminación de las semillas patológicas de tau que van a infectar a todas las otras neuronas, a todas las células gliales y a los astrocitos. Y la modificación post-translacional, o sea, la limpieza de todas esas proteínas. Pero hasta ahorita no ha habido una. La siguiente, por favor. El manejo con estos anticuerpos monoclonales como el tiglesubid, la davonetida, han fallado. Y en un ensayo con coenzima Q10 se vio que mejoró el metabolismo cerebral medido mediante resonancia magnética y mejoró la escala de clasificación de PSF en la batería de evaluación frontal. Si gustan dar algo de coenzima Q10, hay que hacer algo, hay que darles algo. La siguiente, por favor. El pronóstico es malo. El trastorno culmina en la muerte en una media de 6 a 9 años después, depende de la variedad. La variedad de Richard no es de las que menos sobrevida tienen. La variedad Parkinson es las que tienen hasta 10 años de sobrevida. La siguiente, mucho menos, nótese que la enfermedad de Parkinson que pueden vivir hasta 20 años después del diagnóstico. La siguiente, por favor. Conclusión, la PSP es un síndrome parkinsónico atípico, el más frecuente después de la enfermedad de Parkinson, de gran dificultad diagnóstica debido, como vimos, a su gran variabilidad fenotípica. Ya no es la variedad Richardson que siempre hablábamos. Si no sabemos diagnosticar, es algo muy importante. PSP no podíamos tampoco diagnosticar enfermedad de Parkinson, ni otros tipos de parkinsonismo, ni otros tipos de patología. De ahí su importante. La siguiente, por favor. Hasta el momento no contamos con una terapia sintomática eficaz o que pueda identificar la progresión de la enfermedad. Esta neurodegeneración es inexorablemente progresiva y fatal. Idealmente, las terapias modificadoras de la enfermedad deberían de instaurarse en etapas prolongadas y sugestivas de la PSP. Aquí es importante que nos entrenemos en distinguir las diferentes variantes de PSP, pero también en que se desarrollen marcadores
genéticos, marcadores de imagen, de tecnología, de la fisiopatología nos puede dar, que nos apoyen a hacer el diagnóstico más temprano. Muchas gracias. Pues quiero felicitar ampliamente al doctor Francisco Javier Jiménez Gil, porque él fue el primero en todo México, en la República Mexicana, en la historia de trastornos de movimiento. Él fue el primero que hace 40 años, más o menos, bueno, 38 años, hizo el primer curso de trastorno de movimiento en Guadalajara y trajo al número 1 del mundo en cirugía de Parkinson, el doctor Lozano, que trabaja con el doctor Anthony Lang en Toronto. Entonces el doctor Francisco fue el primero que hizo ese curso. Por otro lado, quiero informarte que yo no entendía por qué veía yo pacientes con la parálisis hacia arriba, pero solamente eso, o sea, sin parkinsonismo. O sea, yo no lo entendía. Pero gracias a tu exposición y sobre todo de los artículos y casos originales del doctor John Steele, bueno, eso es difícil buscarlo, o sea, son casos originales. Entonces, quiero felicitarte. Entendí algo que no entendía, a pesar de que hemos visto tantos casos, pero no siempre uno sabe todo, ¿no? No he visto ningún caso atáxico todavía, pero bueno, finalmente, excelente plática. Paco, muchas felicidades. 3 comentarios muy puntuales y muy breves. Uno es la traducción literal de basal ganglia. Ganglia es una estructura glandular, ganglio linfático. Es preferible decir ganglios de la base, porque basal ganglia es la traducción directa de ganglios basales. La otra es lo que comentaste sobre la medicina actual que trata de invadir, afortunadamente, porque es una novedad y una exactitud, la inteligencia artificial. Antes los hospitales se medían su calidad, entre otras, por el número de autopsias. Y la autopsia venía a contravenir muchos diagnósticos clínicos, imagenológicos, genéticos, bien establecidos, y resultaba que tenían otro problema. Con la llegada de la innovación médica de inteligencia artificial, cae el riesgo de que se hagan autopsias sin cadáver o biopsias sin espécimen quirúrgico. Y de lo que se alimenta la máquina es lo que va a decir. La máquina no tiene propia inteligencia, uno se la presta, se la convida. Y el otro comentario, y se lo había hecho a mi tocayo Enríquez Coronel, estos pacientes de por sí tienen disfagia, disartria, que compromete su alimentación y su habla. Y para colmo, cuando comen, al ver hacia abajo los ojos se van arriba y al revés. Entonces, una estrategia que aprendí allá cuando me entrené era que comieran ante un espejo. De esta manera evitaban la contrarrespuesta de que ver el platillo, pues los ojos se van para arriba. O si quieren ver el vaso de agua, cuando ven para arriba, pues tampoco lo pueden. Entonces, esos 3 comentarios. Inteligencia artificial pone riesgos, pero da beneficios. Ganglios de la base y cómo era el paciente. Muchas gracias, felicidades. La importancia de las autopsias es que todas las PET, por ejemplo, que son exitosas para detectar proteína tau, fosforilada en Alzheimer, que es otra variante, 3, 4, y también beta-amiloide.
Pero sucede que en PCP es difícil. Se tiene que hacer en cerebro, en autopsia. En cerebro de autopsia. Tienen que probar la PET ahí para ver si puede tomar los ligandos y puede identificar a la proteína tau ahí, y es el problema, que parece que hasta ahorita no es muy exitosa, a diferencia del Alzheimer. Entonces tenemos ese obstáculo, pero es muy importante tener autopsias, importantísimo, si no, no puede haber progreso. Uno dice, ¿cómo me dieron a través de resonancia funcional o de la PET o algo en un paciente vivo? No, tiene que corroborarse con un paciente que esté con un cadáver que se ha demostrado que tiene PCP o enfermedad de Parkinson o Alzheimer. Si no, no. Así surgen estas. Tuvieron que haber pasado por todo ese proceso. Tienes que tomar, el diagnóstico definitivo es de autopsia y estudio histopatológico bien hecho. Por ejemplo, hasta ahorita, pues todo se centra en el mesencéfalo, en el tallo cerebral y en el tálamo, pero antes en la corteza no se pensaba. Pues si tenemos con una síndrome córtico-basal, pues ya desde que estamos viendo al paciente lo podemos ver y decir, mi paciente tiene la corteza parietal bien atrófica, afectada. Pues ese es el chiste, ¿no? En la clínica. Si está paralizado de los ojos, bueno, pues está en el mesencéfalo, arriba de los núcleos. Pero si ya no responde a las maniobras, ya no tiene reflejo oculovestibular, pues ya también sus núcleos oculomotores están muy degenerados. Y lo podemos inferir clínicamente, ¿verdad? Pero hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Y si tiene alteraciones frontales, bueno, pues tiene afectado el lóbulo frontal. Nos vamos a una resonancia o algo y sí vamos a ver que hay cambios. Gracias.